Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los que para mí, de manera completamente subjetiva y personal, son los 10 mejores bases o serán los 10 mejores bases de cara a esta temporada 2025-2026. Esto va a ser una serie de 5 vídeos en los que hablaré de cada una de las posiciones e intento hacer mis top 10, porque estamos en ese momento del verano en el que hay que empezar a inventarse un poco el contenido, ¿no? Y esto siempre es interesante porque al final la idea original al principio de la temporada, antes de que empiecen a jugar los jugadores, y la realidad siempre cambia en jugadores que pegan un salto, jugadores que dan un declive, jugadores que no están contentos con su situación y se esfuerzan menos. Pero de manera preventiva eso, he hecho un top 10 donde ya os anticipo, esto no es más que mi opinión personal, esto no es definitivo en absoluto y de hecho hay muchos casos en los que he tenido dudas, pero hay que colocar a los jugadores en un punto. A lo largo del top 10 os iré diciendo dónde más o menos he hecho como subgrupos, o sea, si he puesto un jugador en el número 4 y otro en el 5 y tenía serias dudas de cómo posicionarlos, os lo diré para que lo tengáis en cuenta también y os animo a que me deis vosotros también vuestro top 10 de bases de cara a esta temporada. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, comentadme vuestro top 10 y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo alguna pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar con las menciones honoríficas, voy a hacer 4 en este caso, a lo mejor en algún otro vídeo sí que hago alguna más. Esto no es... O sea, voy a hacer 4 menciones honoríficas, no quiere decir que tenga la Melo Ball de 14, simplemente los 4 jugadores que voy a mencionar fuera del top 10 los tengo mezclados. Hay una cosa más que me olvidaba de decir, no voy a tener en cuenta jugadores que están lesionados por toda la temporada o casi toda la temporada. O sea, que en esta lista no está Tyrese Haliburton, no está Damian Lillard, y he tenido dudas pero he dejado fuera a Kyrie Irving, porque al final se rompió el cruzado en marzo, es muy posible que no vuelva o que vuelva solo para unas semanas, al final no va a estar gran parte de la temporada. Y dicho esto, eso, la Melo Ball es una de mis menciones honoríficas, un jugador que si se centra, se mantiene sano, que ha sido un problema muy serio para la Melo, y que si tiene la suerte de que el equipo empiece a acompañar, aunque este año han sumado talento, son muchos jugadores jóvenes todavía, creo que sí que es un jugador con capacidad y talento de sobra para entrar en el top 10 y hasta para entrar en el top 5 posiblemente. Pero todo eso tiene que cuadrar y alinearse y de momento no ha ocurrido y por eso lo voy a dejar fuera. No me fío de la Melo Ball a nivel defensivo, a nivel de salud y a nivel de impacto en el juego, más allá de los números más o menos vacíos que pueda poner, hasta que el equipo empiece a demostrar lo contrario y por eso lo tengo como una mención honorífica. Otra mención honorífica completamente diferente es Jalen Sachs. Sachs me parece un jugador increíble a nivel defensivo que hace lo que puede en ataque. Ha tenido un desarrollo y es un jugador cada vez más completo, con más capacidad de tiro, que ha tenido problemas de salud también, pero creo que en un contexto competitivo como va a ser el de Orlando, si se mantiene sano, este año va a ser un jugador muy potente y que no me importaría acabar incluyendo en el top 10, 9, más de eso es complicado cuando es un jugador que no es nada parecido a un primario, incluso un secundario en ataque, pero la defensa de Sachs es así de buena y por eso también hay que darle un poco de cariño a este tipo de jugador. Luego está Darius Garland, que es un muy buen jugador, que podría perfectamente estar en los dos nombres que voy a mencionar ahora, las dos menciones honoríficas que voy a mencionar ahora, para mí podrían estar en el top 10 o 9 y los he dejado fuera al final porque me ha costado. Uno es Garland, que es un muy buen jugador ofensivo con mucha capacidad de pase, capacidad de tiro, que tiene sus problemas de salud también y que tiene, bueno, el problema de siempre, que es el tamaño, ¿no? Que hace que a nivel defensivo sea un jugador muy vulnerable. Lo he dejado fuera básicamente en un caso por respeto hacia un poco el legado de playoffs de un jugador y en otro caso por, bueno, un jugador que espero que este año tenga la suerte de tener un complemento al lado que le ayude mucho. Pero sí, Darius Garland, mención honorífica, podría ser perfectamente top 9 o 10. Y lo mismo con Tyrese Maxey. A Maxey lo he dejado fuera junto con Garland. Si tuviera que meter a uno primero, metería a Garland. Pero Maxey es un muy buen jugador que ha pegado un salto tremendo y que sigue desarrollándose, un jugador todavía joven, que el año pasado puso unos números muy potentes, aunque con una eficiencia un poco cuestionable, en un equipo malo donde las lesiones realmente perjudicaron. Tengo mucha intriga por ver si este año, para empezar, Embiid y Paul George juegan lo suficiente y en ese caso, cómo contribuye Tyrese Maxey, que ya es un All-Star, ya es un jugador realmente bueno, pero todavía creo que tiene bastante margen de desarrollo y es otro jugador vulnerable en defensa. Entramos ahora en el top 10, este va a ser el primer jugador de mi ranking, digamos, y está Jamal Murray, que como decía, lo podría poner por debajo de Darius Garland. Tengo más dudas con Tyrese Maxey, no lo pondría por debajo ya de Sachs o de la Melo Ball de momento.
Murray es un jugador que ha tenido muchísimo impacto en su carrera en los Denver Nuggets gracias a ese anillo donde fue clave. Ha tenido sus más y sus menos y es un jugador que nunca ha sido All-Star y probablemente en este momento el mejor no All-Star de la NBA. Creo que a esta altura de su carrera no creo que haya ningún otro jugador en la liga con su currículum, ¿no? y con su impacto. Es un jugador eficiente, con mucha capacidad ofensiva, que tiene el bonus de Nikola Jokic, que ayuda, si no que le pregunte a Michael Porter Jr., creo que también ayuda hasta a controlar pensamientos intrusivos de la gente, porque lo de Michael Porter Jr. últimamente está siendo espectacular. Pero sí, he dejado a Jamal Murray en el top 10, y sé que esto es un ranking de cara a la temporada. Estamos hablando de la temporada 2025-26, no estoy hablando del mejor jugador en playoffs, y es verdad que Murray al final donde más eleva su juego es ahí, pero bueno, vamos a confiar en que esta sea por fin su mejor temporada y bueno, ha tenido muchos años buenos, desde luego. De momento tengo un jugador que para mí es complejo en De'Aaron Fox. Fox es un jugador que ha sido una vez All-NBA, no lo olvidemos, es un jugador con mucho talento, un jugador que cierra partidos, muy eficiente a la media distancia, muy rápido, un triplista cuestionable y un defensor malo. Lo considero mejor que Tyrese Maxey, que Darius Garland, que LaMelo Ball y más o menos, bueno, un jugador del nivel de Jamal Murray, un jugador que cuando está centrado y realmente importa, a lo mejor es capaz de elevar un poco el nivel y que debería ser capaz de defender mejor. Pero tengo a Fox aquí básicamente porque estoy también confiando en que la dupla con Víctor Wembanyama, que apenas vimos la temporada pasada, funcione y que Fox, con ese rol de segunda espada, con el nivel de talento que tiene, realmente sea capaz de elevar su juego. Y eso, es un jugador de calibre All-NBA, de la zona baja de All-NBA, pero es un jugador de ese calibre y al final lo he dejado de noveno. Podría estar fuera, con eso, uno de los dos nombres que mencionaba antes dentro, pero este es para mí el rango. Pasamos ahora al top 8, donde tengo a James Harden. Harden podría tal vez estar de séptimo, incluso sexto, creo. Al final lo he puesto aquí también por un tema de edad. Creo que hay que tener en cuenta que poco a poco, a medida que pasan los años, los jugadores van decayendo un poco. Y Harden el año pasado tuvo un año buenísimo en los Clippers. Espero que repita en gran parte. Es uno de los mejores pasadores de la NBA, un jugador que ha reducido considerablemente su capacidad de anotación con respecto a su prime, pero sigue siendo un jugador buenísimo y con esa capacidad de pase y esa capacidad de ser el motor ofensivo de unos Clippers que creo que van a ser bastante potentes la próxima temporada. Al final lo he dejado octavo, podría estar séptimo, podría estar sexto, pero vamos a confiar en que jugadores más jóvenes le quiten el puesto poco a poco, ¿no? Y precisamente de séptimo tengo a Ja Morant, del que no me fío mucho, pero que en algún lugar hay que ponerlo. Morant podría estar completamente fuera en función de su rendimiento y su salud, obviamente, pero bueno, no estoy imaginándome que un jugador va a tener una lesión y por eso no va a jugar y ya está. Pero el caso de Morant es complicado, porque hace unos 3 años Morant hubiera sido un jugador en el top 5 probablemente, y es un jugador todavía joven, pero que no ha recuperado su ritmo desde que ha tenido esa serie de lesiones más los problemas fuera del campo, ¿no? Y lo pongo en un término medio donde seguramente no va a acabar. Lo tengo de séptimo y Morant creo que o va a acabar de décimo o de quinto. Tengo la sensación de que es un término medio complicado, pero bueno, al final lo estoy dejando aquí. De sexto tengo a Trae Young, un jugador que sabéis que yo no soy un fanático de él. Al final, un base pequeño, malo en defensa, que ha mejorado un poco, pero que es malo en defensa y muy vulnerable, ¿no? Que además a nivel de eficiencia deja un poco que desear, es siempre complicado. Pero también es uno de los 2, 3, 4 mejores motores ofensivos de la NBA. Está Haliburton, que no está en esta lista por la lesión. Está Jokic, está Luka Doncic y ya más o menos creo que, bueno, ya está ahí Trae Young. De hecho está en esa conversación totalmente. Creo que los Hawks este año van a ser buenos, mejores de hecho, con lo que Trae Young probablemente vaya a tener vaya a ser más apreciado, digamos, y es un jugador que es al final un talentazo, capaz de liderar a equipos bastante faltos de talento a nivel ofensivos, a un nivel muy elevado, y creo que este año además va a brillar precisamente por eso. Y sí, tengo mis dudas con Trae Young, pero de cara a esta temporada lo tengo de sexto. Llegamos al top 5 y de quinto tengo a Cade Cunningham. Cade es uno de esas estrellas en ascenso que tal vez acabe este año incluso más arriba de aquí. Al final lo he puesto en esta posición. Cade en su cuarto año en la NBA entró en el tercer equipo del NBA. Yo personalmente en mis propias selecciones All NBA lo puse en el segundo equipo, o sea que está empujando ya bastante más allá de este ranking, pero estamos hablando de un jugador con muchísimo talento, muy completo, con capacidad de rebote, con capacidad de pase, que ha ido de menos a más a nivel de eficiencia y aún tiene mucho margen de mejora, todavía es joven, un defensor adecuado, con capacidad de defender mejor que eso cuando hace falta, pero que como mínimo es un cuerpo grande para su posición
y un jugador que espero que lidere a Detroit a un récord bastante decente esta temporada. El año pasado entraron en playoffs y dieron muchísima guerra en primera ronda. Y tengo muchas ganas de ver cómo llegan a esta temporada y hasta dónde son capaces de llegar los Pistons. Y al final todo parte de este jugador que yo creo que es una futura superestrella, un futuro jugador del top 5, 7 de la NBA, no de su posición. Pero hay que respetar a superestrellas y por eso Curry para mí está de cuarto. Lo pongo todavía por encima de Cade Cunningham. Y Curry podría estar de tercero. Es un poco donde tengo uno de esos rangos donde tengo dudas. Tenía dudas con Harden, al que he puesto octavo y podría ponerlo hasta sexto en la posición de Trae Young. Aquí lo tengo bastante claro de quinto porque no lo pondría por encima de Curry y no lo pondría por debajo de Trae Young. Pero, por cierto, esta foto de Curry no me había fijado, pero está amazado, tiene una herida en el ojo, otra en el hombro. Aquí le dieron bastante caña. Pero eso, Stephen Curry lo pongo como cuarto, es uno de los mejores jugadores de la historia y un jugador que todavía es capaz de rendir a un nivel altísimo pese a tener ya una edad considerable. Habrá que ver qué pasa. Para empezar con los Warriors en general, porque es un equipo que a mediados de agosto sigue sin haber hecho agencia libre, siguen todavía pendientes del tema de Kuminga, que a ver si se soluciona una vez, y entonces veremos qué plantilla tiene al final los Golden State Warriors. Pero Stephen Curry es eso, el mejor triplista de la historia, o sea, el mejor tirador de la historia, mejor dicho. Un jugador que todavía es capaz de, cuando tiene el día, romper un partido completamente. Pero creo que en el día a día, al final, el declive se va notando ligeramente y por eso lo pongo por debajo de otros tres jugadores y tengo a Stephen Curry de cuarto. De tercero tengo a Jalen Brunson. Me das un partido específico en el que necesito a un jugador para que para que rompa el partido y obviamente me quedo con Stephen Curry. Pero Jalen Brunson es un jugador que ha demostrado a lo largo, sobre todo estos últimos 2 años, que tiene un nivel increíble, tiene una capacidad de producción espectacular para los New York Knicks y tal vez bota demasiado el balón, tal vez no involucra suficiente a sus compañeros, a ver qué consigue hacer Mike Brown con estos Knicks. Pero Brunson es un jugador que tiene un mérito tremendo porque pese a su tamaño es imparable. A nivel ofensivo tiene un juego de pies y una capacidad de anotación interior espectacular. Ha mejorado año tras año como triplista y es otro mal defensor. Hay unos cuantos, al final los bases es un poco donde caen este tipo de jugadores que son pequeños y limitados en defensa, pero que tienen tantísimo talento ofensivo que funcionan. Y a Jalen Brunson no lo pondría por encima de este puesto número 3. Podría bajarlo a la cuarta posición, pero no lo puedo poner más abajo, porque los últimos 2 años de Brunson son dignos de estar aquí. Y ya casi para acabar, llegamos al top 2 y 1. Y de segundo tengo a Luka Doncic y de primero a Shea. Ya está. Tengo a Luka de segundo en base a lo que hemos visto el año pasado. Creo que vamos a ver a Luka muchísimo mejor en Lakers esta temporada, pero me parece que al final hay que respetar el MVP de Shai Gilgeous-Alexander. Para mí están a la par, creo que son 2 jugadores de niveles similares. Creo que Luka es muy probable que este año vuelva a ser considerado un jugador superior a Shai Gilgeous-Alexander, sobre todo si se mantiene sano, aunque ya empezamos con un golpe en la rodilla que ha sufrido con la selección, aunque bueno, se espera que juegue. Pero eso, creo que Luka tiene la capacidad de volver a coronarse como el mejor jugador en la posición de base y tal vez el mejor jugador de la NBA. Creo que ahí hay un par de jugadores encima en el panteón, en Jokic y Giannis. Pero eso, tengo a Luka Doncic de segundo y a Shai Gilgeous-Alexander de primero. Si queréis intercambiarlos me parece aceptable. Yo creo que Shai se merece ahora mismo estar en esta posición porque acaba de ganar un anillo, acaba de ganar un MVP de las finales y es muy bueno. O sea que tampoco es que sea Jaylen Brown ganando el MVP de las finales. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado con este top 10. Si queréis lo repasamos. De primero tengo a Shai, de segundo a Luka Doncic, de tercero a Jalen Brunson, de cuarto a Stephen Curry. A estos dos los podría intercambiar. A Curry y a Jalen Brunson. A Doncic y Shai yo no los intercambiaría, pero bueno, eso es opinión de cada uno. De quinto tengo a Cade Cunningham, al que dejaría en esta posición de manera bastante clara, en mi opinión. Decidme vosotros luego vuestro top 10, por supuesto. De sexto tengo a Trae Young, de séptimo a Ja Morant y de octavo a James Harden. Estos 3 jugadores son intercambiables. Podría estar Jar de octavo por falta de confianza. Harden podría estar de sexto perfectamente, pero los he dejado así. De noveno tengo a Fox, confiando en Wembanyama, básicamente, si no podría estar hasta fuera del top 10 y tener de noveno a Jamal Murray y de décimo a lo mejor a Darius Garland, pero bueno. Top 9 de Aaron Fox, top 10 Jamal Murray y luego menciones honoríficas. La más potente, para mí la primera que se queda fuera es Darius Garland, luego Tyrese Maxey y luego tenemos a Jalen Sachs y LaMelo Ball. Y nada, ya está, con esto hemos acabado. Como decía antes, vamos a, como siempre, aprovechar para
responder un comentario y también para darle las gracias a los miembros del canal, pero se me había olvidado sacar esa pantalla, así que me vais a dar un segundito, que así rápidamente hacemos malabares para llegar a la pantalla de miembros del canal y listo. Eso, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, se agradece muchísimo vuestro apoyo, de verdad, y más en estos momentos, ¿no? De temporada bajísima de baloncesto NBA. Y vamos a acabar respondiendo un comentario. En este caso es una pregunta de Antonio Díaz Granados. Leí una pregunta tuya hace poco, creo. Y lo que pregunta es, Denis, de los 4 agentes libres restringidos, Grimes, Thomas, Kuminga, Giddey, ¿quién crees que encajaría mejor en los Bucks? Los Bucks, para empezar, lo tienen complicado para conseguir uno de esos jugadores. Sí que podrían hacer un sing and trade moviendo salarios, pero tampoco tienen tantos. O sea, un sing and trade de Kuzma a algún lado y recibir un jugador pagando tal vez un pick. Algo así podría ocurrir. Pero vamos, el jugador de estos 4 que más me gusta, Cam Thomas, no me gusta mucho para los Bucks. A nivel defensivo en el perímetro es un problema. Es verdad que también los puntos de Cam Thomas les vendrían bien. Kuminga no me gusta. A nivel posicional me parece un desastre para Milwaukee. Es un jugador con talento, pero no soy muy fan. Y luego están Quentin Grimes y Josh Giddey. La verdad es que Josh Giddey sería muy interesante en este equipo. Una vez más, en defensa es un problema, pero están muy faltos de un motor ofensivo real más allá de Giannis Antetokounmpo, y creo que Giddey funcionaría muy bien. Y Grimes con ese rol 3&D también. Es verdad que Ryan Rollins es un más defensor de bases, pero cubre un poco esa posición. Grimes para mí es claramente mejor. Pero si tengo que escoger uno de los 4 para estos Bucks, para temporada regular Giddey, para playoffs Grimes, porque me preocupa Giddey en defensa, pero vamos a decir Josh Giddey, porque tampoco creo que en playoffs puedan llegar muy lejos. Y nada, ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.